Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Platón, el niño del linaje divino. En la Atenas del siglo V antes de nuestra era, cuando la ciudad aún respiraba la confianza de su poder y el mármol recién tallado de los templos parecía reflejar una promesa de eternidad, nació un niño destinado no solo a gobernar ejércitos ni a pronunciar discursos ante la asamblea, sino a alterar para siempre la manera en que los seres humanos se preguntarían qué es la verdad, qué es la justicia y qué significa realmente vivir bien. Ese niño se llamó Platón. Su nombre real, según coinciden varias fuentes antiguas, fue Aristócles, un nombre solemne, pesado, adecuado para una familia que se sabía heredera de un linaje antiguo y prestigioso. Aristócles nació alrededor del año 427 a.C., en el seno de una de las casas más nobles de Atenas, una familia que se remontaba, según su propia tradición, nada menos que al legendario rey Codro, y por vía materna al legislador Solón, figura casi sagrada de la memoria ateniense. Desde el principio, la biografía de Platón quedó envuelta en una neblina de mitos cuidadosamente cultivados. Algunos afirmaban que su verdadero padre no había sido Aristón, el aristócrata ateniense con quien su madre Perictione se había casado, sino el propio dios Apolo, quien, según una leyenda repetida siglos después, se habría aparecido en sueños para anunciar el nacimiento de un niño excepcional. Esta clase de relatos no eran simples adornos poéticos. En el mundo antiguo, insinuar un origen divino era una manera de explicar lo inexplicable, para preparar al oyente de una vida que no seguiría los caminos comunes. El apodo por el que le conocemos, Platón, tampoco carece de misterio. La versión más aceptada afirma que se debía a la amplitud de sus hombros, fruto de una juventud dedicada al ejercicio físico y a la lucha. Otros, sin embargo, sostienen que el nombre aludía a la anchura de su frente o incluso a la vastedad de su pensamiento. Sea cual sea el origen exacto, el sobrenombre terminó por borrar al niño Aristócles y crear una figura casi simbólica, un nombre que ya parecía hecho para resonar a lo largo de los siglos. Lo que pocos recuerdan es que Platón creció en una Atenas profundamente dividida. Su infancia transcurrió durante los años más oscuros de la guerra del Peloponeso, cuando la ciudad, acosada por Esparta, comenzó a desconfiar de sí misma, de sus líderes y de sus ideales democráticos. En ese ambiente de crisis, el joven aristócrata fue educado no solo para pensar, sino para gobernar. Todo en esa formación inicial apuntaba a una carrera política, la retórica, la música, la gimnasia, la memoria de las leyes y el ejemplo de parientes cercanos que habían ocupado posiciones de poder, algunos de ellos de manera brutal. Hay un detalle poco mencionado que resulta revelador. Dos de los familiares más influyentes de Platón, Critias y Cármides, formaron parte del régimen oligárquico conocido como los 30 tiranos, un gobierno sangriento impuesto tras la derrota de Atenas. Este hecho no fue una simple anécdota familiar, fue una herida íntima que acompañaría a Platón toda su vida y que sembró desde muy temprano una pregunta que jamás abandonaría su obra. ¿Cómo puede el poder corromper incluso a los más educados? De niño, Platón no parecía destinado a ser filósofo. Las fuentes antiguas sugieren que escribía poesía, tragedias y ditirambos, siguiendo la tradición cultural de su clase y que incluso llegó a presentarse a concursos dramáticos. Estas obras no se han perdido por completo y la tradición afirma que el propio Platón las destruyó más tarde, como si hubiera querido borrar una versión anterior de sí mismo. Pero antes de esa renuncia radical, hubo un tiempo en el que joven Aristócles caminaba por Atenas como tantos otros jóvenes privilegiados, creyendo que el mundo podía ser comprendido a través del arte, la política y el prestigio familiar, sin saber que estaba a punto de encontrarse con un hombre pobre, descalzo y burlado por la ciudad, cuya sola presencia
haría que todo aquello pareciera para siempre insuficiente. Ese hombre se llamaba Sócrates, y con su aparición la vida de Platón comenzaría realmente. Juventud entre poetas, atletas y tiranos. Durante los años en que Atenas parecía debatirse entre el esplendor de su pasado reciente y la violencia de su presente inmediato, el joven Platón creció rodeado de estímulos que apuntaban en direcciones opuestas, como si la ciudad misma se hubiera propuesto educarlo en la contradicción, ofreciéndole al mismo tiempo el refinamiento de la cultura más avanzada del mundo griego y el ejemplo brutal de cómo el poder, cuando pierde el equilibrio, puede convertirse en una fuerza devastadora. En su juventud, Platón fue entrenado con rigor en la gimnasia, una disciplina que en la Grecia clásica no era un simple ejercicio físico, sino una forma de educación moral, una preparación del cuerpo para la guerra y del carácter para la disciplina, y los testimonios antiguos coinciden en que destacó en la lucha, desarrollando una complexión fuerte y armoniosa que contrastaría años más tarde con la imagen casi ascética del filósofo retirado en la academia. Al mismo tiempo, su formación musical y literaria fue exquisita. Aprendió a recitar a Homero, no como quien memoriza versos antiguos, sino como quien absorbe un código moral completo, un universo donde el honor, la vergüenza, la amistad y la gloria se entrelazaban de manera inseparable. Estudió lírica, conoció los ritmos y los modos musicales y se ejercitó en la composición poética, una actividad que para un joven aristócrata ateniense no era un pasatiempo, sino una prueba de refinamiento intelectual y de pertenencia a una élite cultural. Pocos datos resultan tan reveladores y tan poco mencionados como el hecho de que Platón aspiró seriamente a convertirse en poeta trágico. No se trataba de una afición pasajera, sino de un proyecto vital. La tragedia era, en aquel tiempo, la forma suprema de reflexión pública sobre el destino humano, el escenario donde se discutían los límites de la justicia, la responsabilidad moral y la relación entre los hombres y los dioses. Que Platón se sintiera atraído por este género indica que incluso antes de convertirse en filósofo ya estaba obsesionado con las grandes preguntas. Sin embargo, Atenas no ofrecía únicamente caminos de elevación espiritual. Mientras el joven Platón perfeccionaba su educación, la ciudad atravesaba una de sus etapas más traumáticas. La derrota frente a Esparta no solo supuso una humillación militar, sino el colapso de la confianza en la democracia, y en ese vacío surgió el régimen de los 30 tiranos, entre cuyos miembros se encontraban, como ya se ha mencionado, parientes cercanos del propio Platón. La relación del joven con ese régimen fue compleja y dolorosa. Por un lado, la lógica de su clase social lo acercaba naturalmente a la oligarquía. Por otro, la violencia indiscriminada, las confiscaciones de bienes y las ejecuciones sumarias revelaron hasta qué punto el poder podría degenerar cuando no estaba guiado por la justicia. Platón, todavía muy joven, fue testigo directo de ese fracaso moral, una experiencia que sembró en él una desconfianza profunda hacia la política práctica, tal como se ejercía en su tiempo. Hay un episodio poco conocido, conservado en testimonios indirectos, según el cual Platón fue invitado a participar activamente en la vida política durante ese periodo convulso. La invitación no era menor, significaba asumir un papel en la administración de la ciudad. Sin embargo, al observar de cerca la corrupción y la arbitrariedad del régimen, decidió mantenerse al margen, un gesto que no fue interpretado como prudencia, sino como una forma de desaprobación silenciosa. Este distanciamiento no lo convirtió de inmediato en opositor, pero sí le dejó suspendido en una tierra de nadie, demasiado crítico para ser un colaborador entusiasta y demasiado aristócrata para fundirse en el pueblo. En ese espacio de tensión interna, Platón comenzó a experimentar una inquietud que la poesía ya no lograba calmar del todo, una sensación de que las palabras bellas por sí solas eran incapaces de enderezar una ciudad enferma. Es en este punto donde aparece de manera casi incidental la figura de Sócrates,
un hombre que no escribía poemas, no ocupaba cargos públicos y no enseñaba a cambio de dinero, pero que recorría las calles interrogando a quienes se cruzaban en su camino, desmontando certezas con una ironía tan sutil como implacable. Platón lo conoció siendo todavía joven, quizá en uno de los gimnasios o en una de las conversaciones públicas, y lo que encontró no fue un maestro en el sentido tradicional, sino una presencia inquietante que parecía encarnar una forma radical de libertad intelectual. Según la tradición, el encuentro con Sócrates provocó un gesto simbólico que se ha vuelto legendario. Platón quemó sus poemas. Más allá de la literalidad del relato, lo cierto es que abandonó la carrera poética de manera abrupta, como si hubiera comprendido que la belleza sin verdad o la belleza sin examen crítico eran formas incompletas de conocimiento. A partir de ese momento, su juventud adquirió un nuevo eje. Platón comenzó a seguir a Sócrates, no como un discípulo obediente, sino como un observador fascinado, aprendiendo de que la sabiduría no consistía en acumular respuestas, sino en formular preguntas capaces de desestabilizarlo todo. La ciudad que lo había educado como futuro gobernante comenzaba, sin saberlo, a formar al hombre que algún día la juzgaría con la severidad de un filósofo. El encuentro que cambió Occidente, Sócrates. Si la juventud de Platón estuvo marcada por la promesa del prestigio, el talento y el linaje, su madurez intelectual comenzó paradójicamente en compañía de un hombre que no poseía nada de eso, un ciudadano ateniense sin fortuna, sin cargos públicos y sin obra escrita, cuya única riqueza parecía ser una obstinada fidelidad a la pregunta, una lealtad absoluta al examen de la vida, ejercido en las plazas, los gimnasios y los banquetes, como si pensar fuera un acto inseparable de respirar. Sócrates no ofrecía respuestas sistemáticas ni doctrinas cerradas. Su método, que más tarde sería llamado mayéutica, consistía en interrogar con paciencia y precisión, obligando a sus interlocutores a reconocer las grietas de su propio saber. Para un joven como Platón, formado en la retórica y acostumbrado a los discursos bien construidos, este estilo resultaba inicialmente desconcertante, casi ofensivo, pues no aspiraba a convencer, sino a desarmar, no buscaba admiración, sino honestidad intelectual. Lo que hizo de Sócrates una figura decisiva en la vida de Platón no fue únicamente su manera de razonar, sino su coherencia vital. Sócrates vivía como pensaba y pensaba como vivía, sin separar jamás el ejercicio del intelecto y de la conducta moral, y esta unidad, rara incluso entonces, impresionó profundamente al joven aristócrata, que había visto cómo hombres cultos y elocuentes podían justificar actos de violencia y abuso en nombre de ideales políticos. Platón se integró en el círculo socrático durante años, participando en conversaciones que no tenían lugar fijo ni horario, discusiones que podían comenzar con una cuestión trivial y terminar abordando la justicia, la piedad o el sentido de la muerte. A diferencia de otros discípulos, Platón no fue simplemente un oyente atento, posee una sensibilidad literaria excepcional, capaz de captar no solo los argumentos de Sócrates, sino también su tono, su ironía, sus silencios y la extraña mezcla de humildad y firmeza que caracterizaba su presencia. Un detalle poco conocido es que Platón no estuvo presente en todas las conversaciones más célebres de Sócrates, ni siquiera en todos los momentos decisivos de su vida pública. Esto sugiere que su relación no fue la de una sombra permanente, sino la de alguien que absorbía una experiencia intelectual para transformarla más tarde en algo distinto, más amplio y más duradero. Durante este periodo, Atenas seguía siendo un hervidero político. La restauración de la democracia tras la caída de los 30 tiranos no trajo consigo la paz moral que muchos esperaban. Las heridas seguían abiertas y el clima de sospecha se intensificó especialmente hacia figuras incómodas como Sócrates, cuya constante interrogación de los valores tradicionales lo convertía en un blanco fácil para la acusación. Platón fue testigo de cómo su maestro comenzó a ser percibido no como un ciudadano excéntrico, sino como una amenaza.
Se le acusaba de corromper a los jóvenes, de introducir nuevos dioses, de debilitar el respeto por las instituciones. Para Platón, estas acusaciones eran profundamente injustas, pero también revelaban una verdad inquietante. Una ciudad podía temer más a quien la obligaba a pensar que a quien la gobernaba mal. Hay un periodo significativo, raramente subrayado, en el que Sócrates, convocado a participar en una acción política injusta, la detención ilegal de un ciudadano, se negó públicamente, aun sabiendo que esa negativa podía costarle la vida. Platón conoció este relato de primera mano y en él encontró una demostración práctica de lo que significaba anteponer la justicia a la obediencia, un principio que se convertiría en uno de los pilares de su pensamiento. El proceso contra Sócrates fue el acontecimiento que terminó de quebrar la confianza de Platón en la ciudad que había formado. Durante el juicio, el filósofo no intentó halagar al jurado ni suavizar sus palabras. Habló con la franqueza de quien considera que la verdad no debe adaptarse al miedo. Platón, enfermo, según su propio testimonio posterior, no estuvo presente el día de la ejecución, una ausencia que ha sido interpretada tanto como una casualidad como un trauma imposible de afrontar. La muerte de Sócrates no fue sólo la pérdida de un maestro, fue una revelación brutal. Mostró a Platón que una comunidad podía condenar a uno de sus hombres más justos en el nombre de la legalidad y que la opinión de la mayoría no garantizaba la verdad ni la bondad. Este acontecimiento selló su ruptura definitiva con la política ateniense tal como existía y lo empujó a buscar una forma de conocimiento que no dependiera del aplauso ni del voto. A partir de ese momento, Platón comprendió que la filosofía no podía limitarse a conversaciones privadas ni a ejercicios retóricos, sino que debía convertirse en una tarea de largo alcance, capaz de formar almas y de imaginar una ciudad distinta, gobernada no por la ambición o la costumbre, sino por la sabiduría. La herida de Atenas. La muerte de Sócrates no cerró una etapa, la abrió como una herida que nunca terminaría de cicatrizar, una fisura en la conciencia de Platón que transformó su relación con Atenas en algo ambiguo y doloroso, hecho de pertenencia y rechazo, de amor por la ciudad y de profunda desconfianza hacia sus mecanismos de poder. Tras la ejecución de su maestro, Platón comprendió que permanecer en Atenas no era solo intelectualmente estéril, sino también moralmente peligroso. El clima político se había vuelto asfixiante y el círculo socrático era observado con sospecha. No se trataba únicamente del temor a represalias, sino de la imposibilidad de seguir viviendo como si nada hubiera ocurrido, como si la ciudad no hubiera condenado a uno de sus ciudadanos más justos en nombre de la ley. Así comenzó un exilio voluntario, una retirada silenciosa que no fue anunciada con discursos ni gestos dramáticos, pero que marcó una transformación profunda. Platón abandonó Atenas y se dirigió primero a Megara, donde se refugió en casa de Euclides, otro discípulo de Sócrates, un hombre austero y riguroso que había fundado una escuela filosófica centrada en la lógica y la unidad del bien. Este periodo, breve pero intenso, fue una etapa de recogimiento en la que Platón comenzó a procesar la pérdida y a comprender que la filosofía debía sobrevivir incluso cuando la ciudad le era hostil. Poco después inició una serie de viajes que lo alejaron aún más del mundo ateniense y lo pusieron en contacto con tradiciones intelectuales radicalmente distintas. Viajó al sur de Italia, a la región conocida como la Magna Grecia, donde entró en contacto con comunidades pitagóricas, herederas de un concepto del mundo en el que el número, la armonía y la proporción no eran abstracciones matemáticas, sino principios que gobernaban el cosmos y el alma humana. Este encuentro tuvo consecuencias duraderas. Platón descubrió que la realidad podía pensarse como una estructura ordenada, accesible a la razón, y que el conocimiento auténtico exigía disciplina, purificación y una forma de vida específica. No era suficiente con debatir, había que transformarse. Esta idea, heredada en parte del pitagorismo,
se entregaría más tarde en su concepción de la educación filosófica como un proceso largo, exigente y casi iniciático. Uno de los viajes más envueltos en misterio fue su estancia en Egipto. Las fuentes antiguas son imprecisas y algunos historiadores modernos han dudado de su veracidad, pero la tradición sostiene que Platón visitó los templos egipcios y quedó profundamente impresionado por una cultura que veneraba el conocimiento antiguo, transmitido a través de castas sacerdotales y protegido del cambio constante que caracterizaba las ciudades griegas. Para Platón, Egipto representaba la posibilidad de una sabiduría estable, no sometida a la opinión ni a la moda. Más allá de la exactitud histórica de este viaje, lo cierto es que la obra platónica revela la fascinación persistente por la idea de un conocimiento eterno, ajeno al vaivén de la política, un saber que no envejece ni se degrada con el tiempo. La herida abierta por Atenas lo había convencido de que la verdad no podía depender de la ciudad, sino que la ciudad debía idealmente depender de la verdad. Durante estos años, Platón escribió poco, o al menos no publicó nada. Es un silencio significativo, un periodo de gestación intelectual en la que la experiencia sustituyó a la producción literaria. Este hecho resulta llamativo en un hombre que más tarde se convertiría en uno de los escritores más influyentes de la historia. Antes de hablar, Platón necesitó ver, escuchar y desaprender. También fue en este periodo cuando comenzó a formarse una de sus ideas más radicales, la convicción de que los males de las ciudades no terminarían hasta que los filósofos gobernaran o los gobernantes filosofaran. Esta frase, tantas veces citada, no nació como una abstracción teórica, sino como una respuesta desesperada a la experiencia vivida, a la constatación de que ni la aristocracia ni la democracia habían sido capaces de evitar la injusticia. Cuando finalmente regresó a Atenas, ya no era el joven aristócrata educado para el poder, ni el discípulo silencioso que seguía a Sócrates por las calles. Era un hombre marcado por la pérdida, enriquecido por el viaje y decidido a fundar un espacio donde la filosofía pudiera cultivarse sin depender de la aprobación inmediata de la ciudad. Ese espacio aún no tenía nombre, pero pronto se convertiría en una de las instituciones más duraderas de la historia intelectual de Occidente. Viajes, silencios y misterios. Los viajes de Platón no fueron simples desplazamientos geográficos, sino movimientos interiores, etapas de una búsqueda que no podía resolverse en un solo lugar ni bajo una sola tradición, como si el filósofo, aún marcado por la muerte de Sócrates, necesitara comprobar por sí mismo hasta qué punto era posible una vida dedicada al conocimiento sin someterse a la inestabilidad moral de las ciudades griegas. Durante estos años, Platón se convirtió en una figura casi errante. No viajaba como un mercader ni como un diplomático, sino como alguien que observaba, escuchaba y comparaba atento las formas en que distintas comunidades organizaban el saber, la educación y el poder. Este periodo relativamente oscuro desde el punto de vista documental ha dado lugar a múltiples interpretaciones, precisamente porque Platón parece haber querido mantenerlo en una especie de penumbra deliberada, como si algunas experiencias sólo pudieran ser comprendidas a través de sus consecuencias y no de su relato explícito. Uno de los encuentros más decisivos de esta etapa fue con los pitagóricos del sur de Italia, especialmente en ciudades como Tarento o Crotona. Estas comunidades no concebían la filosofía como una actividad pública, ni como un ejercicio retórico, sino como una forma de vida regulada por normas estrictas, silencios prolongados y prácticas de purificación, así como una profunda veneración por la estructura matemática del universo. Para ellos, el número no era una herramienta, sino una realidad ontológica, la clave secreta que explicaba la armonía del cosmos y del alma. Platón quedó profundamente impresionada por esta concepción. Allí encontró algo que Atenas no había podido ofrecerle, la idea de una educación gradual,
reservada a quienes demostraban disciplina y paciencia, una formación que no buscaba resultados inmediatos ni aprobación popular. Muchos estudiosos consideran que fue en este contexto donde comenzó a gestarse la famosa teoría de las ideas, esa convicción de que existe un nivel de realidad más estable y verdadero que el mundo cambiante de los sentidos. Hay un aspecto poco divulgado de esta influencia pitagórica, la creencia en la transmisión oral del conocimiento más elevado. Los pitagóricos distinguían entre enseñanzas públicas y doctrinas reservadas a los iniciados, una división que Platón adoptaría parcialmente y que explicaría por qué ciertos aspectos de su pensamiento nunca fueron escritos de forma explícita. Esta idea de una filosofía que no se agota en los textos, sino que requiere presencia, diálogo y transformación personal, acompañaría a Platón durante toda su vida. Al mismo tiempo, su estancia en el extranjero lo expuso a una realidad incómoda. Incluso las comunidades más dedicadas al saber podían caer en el dogmatismo y el aislamiento. Platón comenzó a sospechar que ninguna forma de vida, por elevada que fuera, estaba a salvo de la corrupción si se cerraba sobre sí misma. Esta tensión entre apertura y rigor se convertiría en uno de los problemas centrales de su obra madura. El silencio literario de estos años no fue una señal de inactividad, sino de acumulación. Platón estaba construyendo una visión del mundo que integrara lo mejor de la tradición socrática, el diálogo, la ironía, la búsqueda ética, con la profundidad metafísica y matemática de los pitagóricos. Esta síntesis no podía improvisarse, requería tiempo, distancia y una cierta soledad. Existe un detalle biográfico intrigante que suele pasar desapercibido durante este periodo. Platón comenzó a adquirir una reputación internacional. No era aún el autor de los grandes diálogos, pero su cercanía con Sócrates y su formación excepcional lo convertía en una figura respetada entre los círculos intelectuales del Mediterráneo. Esta reputación fue irónicamente la que lo condujo a uno de los episodios más peligrosos de su vida. Fue entonces cuando recibió una invitación para viajar a Siracusa, en Sicilia, una de las ciudades más ricas y poderosas del mundo griego, gobernada por el tirano Dionisio I. La invitación no provenía directamente del gobernante, sino de Dion, cuñado del tirano y hombre de inquietudes filosóficas, que veía en Platón la posibilidad de realizar un sueño audaz, educar a un gobernante según los principios de la filosofía. Para Platón, esta propuesta representaba una prueba decisiva. No se trataba ya de teorizar sobre la relación entre el saber y el poder, sino de enfrentarla en la práctica, de comprobar si un filósofo podía influir realmente en el gobierno de una ciudad sin traicionar sus principios. Aceptar significaba abandonar la relativa seguridad del retiro intelectual y exponerse a los caprichos de la tiranía. Rechazar, renunciar a la posibilidad de transformar la política desde dentro. Platón aceptó. No sabía entonces que este viaje lo llevaría al borde de la humillación, la traición y la pérdida de la libertad, ni que esa experiencia marcaría para siempre su concepción del poder y de los límites de la filosofía en el mundo real. Siracusa y el filósofo esclavo. Siracusa, en el siglo IV antes de nuestra era, no era sólo una ciudad próspera, sino un símbolo del poder concentrado en manos de un solo hombre, un lugar donde la riqueza, el miedo y la ambición convivían bajo la sombra constante de la violencia política, y fue allí donde Platón decidió poner a prueba, quizá por primera vez de manera directa, la posibilidad de que la filosofía podía dialogar con el poder sin ser destruida por él. El gobernante de Siracusa, Dionisio I, era un tirano astuto y despiadado, conocido tanto por su habilidad militar como por su desconfianza enfermiza hacia cualquiera que pudiera cuestionar su autoridad. En su corte, la palabra no era un instrumento de búsqueda, sino un arma, y el elogio interesaba más que la verdad. Platón llegó a este entorno acompañado por Dion, un hombre culto y reflexivo, convencido de que la educación filosófica podía transformar incluso a un tirano en un gobernante justo. Desde el principio el choque fue inevitable.
Platón no estaba dispuesto a halagar ni a suavizar sus convicciones, y en sus conversaciones con Dionisio habló con franqueza sobre la justicia, la moderación y la naturaleza corrupta del poder absoluto. Estas palabras, pronunciadas en un ambiente donde la adulación era la norma, fueron percibidas no como enseñanzas, sino como provocaciones. Hay un detalle poco difundido que ilustra la gravedad de la situación. Según relatos antiguos, Platón llegó a afirmar en presencia del tirano que el hombre verdaderamente feliz no podía ser quien gobernaba sin justicia, sino quien dominaba a sus propios deseos. Esta afirmación, aparentemente abstracta, fue interpretada como una crítica directa a la vida de Dionisio y sembró una hostilidad que pronto se volvería peligrosa. La relación se deterioró rápidamente. Dionisio comenzó a ver a Platón no como un sabio útil, sino un elemento perturbador, alguien capaz de influir en su entorno de manera imprevisible. Dion, atrapado entre su lealtad familiar y su admiración por el filósofo, no logró mediar con éxito, y la tensión culminó en un episodio que marcaría la vida de Platón de manera imborrable. En un giro humillante y brutal, Dionisio decidió deshacerse de Platón vendiéndolo como esclavo. El filósofo fue entregado a un espartano llamado Polis, quien lo condujo a la isla de Gina, enemiga tradicional de Atenas, donde los atenienses podían ser vendidos legalmente como esclavos. Para un aristócrata ateniense, educado en la excelencia y la libertad del espíritu, esta caída representó el punto más bajo inimaginable. El episodio de la esclavitud de Platón ha sido objeto de debate entre los historiadores, pero múltiples fuentes coinciden en su núcleo esencial. Platón fue efectivamente capturado y puesto a la venta, y su destino cambió solo gracias a la intervención de Aníceres de Cirene, un filósofo que le reconoció y pagó por su rescate. Este gesto, silencioso y decisivo, devolvió a Platón la libertad y, de manera simbólica, reforzó su convicción de que la filosofía era una comunidad que trascendía fronteras y regímenes políticos. Aníceres se negó a aceptar la devolución del dinero, y Platón, profundamente agradecido, utilizó esa suma para adquirir un terreno a las afueras de Atenas. Ese lugar, que más tarde se convertiría en la Academia, nació así indirectamente de una experiencia de humillación y peligro, como si la filosofía necesitara haber tocado fondo para encontrar un espacio propio. El regreso de Platón a Atenas no fue triunfal, volvió con una lucidez amarga, convencido de que la cercanía excesiva al poder podía destruir la filosofía o convertirla en propaganda. Sin embargo, lejos de renunciar a la idea de que el conocimiento debía influir en la política, transformó su estrategia. En lugar de educar a un tirano individual, decidió formar generaciones enteras de pensadores capaces de concebir un gobierno distinto. Este episodio dejó una marca profunda en su obra. A partir de entonces, la figura del gobernante ignorante, esclavo de sus pasiones, se convirtió en uno de los antagonistas centrales de sus diálogos, mientras que la idea del filósofo rey adquirió un tono más complejo, menos ingenuo, consciente de los riesgos y las resistencias que implica intentar unir sabiduría y poder. Siracusa no fue el final de esta historia. Años más tarde, Platón regresaría una vez más a Sicilia, impulsado por la esperanza de que la filosofía aún pudiera influir en el gobierno. Pero esa segunda experiencia, aunque menos violenta, confirmaría muchas de sus sospechas y reforzaría su decisión de concentrar sus esfuerzos en la enseñanza y la escritura. La Academia, el lugar donde nació el pensamiento europeo. A su regreso definitivo a Atenas, Platón no buscó venganza ni reconocimiento público, no intentó justificar sus fracasos en Siracusa ni denunciar a quienes lo habían humillado. En lugar de ello, realizó un gesto silencioso pero revolucionario. Fundó un lugar dedicado exclusivamente al cultivo del pensamiento, un espacio donde la filosofía pudiera desarrollarse sin depender de la improvisación de la plaza pública ni de los caprichos del poder político. Ese lugar fue conocido como la Academia, llamada así por el antiguo héroe Cademos,
en cuyos terrenos sagrados se encontraba el jardín adquirido por Platón gracias al dinero de su rescate. No era una institución en el sentido moderno, con programas rígidos o títulos oficiales, sino una comunidad viva, flexible, sostenida por la convicción de que el conocimiento auténtico requiere tiempo, diálogo y una forma de vida compartida. La academia funcionaba de un modo que hoy resultaría sorprendente. No existían clases magistrales tal como las entendemos, ni un currículo fijo. Platón no se presentaba como un maestro infalible, sino como el primer interlocutor entre iguales, alguien que proponía problemas, orientaba discusiones y exigía rigor, pero que también sabía retirarse para dejar que el pensamiento se desarrollara de manera autónoma. La enseñanza se basaba en el diálogo, la confrontación respetuosa de ideas y el ejercicio constante de la crítica. Un detalle poco conocido es que la academia admitía mujeres, algo excepcional en el mundo griego. Figuras como Asiotea de Fliuente y la Astenia de Mantinea participaron activamente en la vida intelectual del centro, vestidas con ropas masculinas según algunas fuentes, no como gesto de rebeldía, sino como adaptación a un entorno que aún no se concebía la igualdad intelectual de los sexos como algo natural. Este hecho revela hasta qué punto Platón estaba dispuesto a desafiar las convicciones sociales cuando entraban en conflicto con la búsqueda de la verdad. La formación en la academia era larga y exigente. No se trataba de producir oradores brillantes, sino de formar almas capaces de resistir la corrupción, y para ello el estudio de las matemáticas ocupaba un lugar central. Geometría, aritmética, astronomía y armonía musical no eran disciplinas auxiliares, sino etapas necesarias para entrenar la mente en el pensamiento abstracto y prepararla para el acceso a las realidades más elevadas. La célebre inscripción "que no entre nadie que no sepa geometría", atribuida a la academia, aunque probablemente apócrifa, refleja una verdad profunda. Para Platón, quien no había aprendido a pensar con precisión no estaba preparado para pensar sobre la justicia o el bien. La filosofía no era una opinión sofisticada, sino una disciplina rigurosa que exigía paciencia y humildad. Fue en este entorno donde Platón comenzó a escribir sus diálogos, obras literarias y filosóficas que no pretendían transmitir doctrinas cerradas, sino reproducir el movimiento del pensamiento en acción, a través de personajes cuidadosamente construidos, muchos de ellos inspirados en figuras reales. Platón exploró problemas fundamentales sin imponer conclusiones definitivas, como si quisiera obligar al lector o al oyente a convertirse en un participante activo del diálogo. Un rasgo curioso de estos textos es la ausencia deliberada de Platón como personaje principal. A diferencia de otros filósofos, rara vez aparece hablando en primera persona. Este gesto no fue casual. Platón parecía desconfiar de la autoridad personal y prefería que las ideas se defendieran por su coherencia interna, no por el prestigio de quien las pronunciaba. En cierto sentido, se borró a sí mismo para que la filosofía pudiera hablar con mayor claridad. La academia no estuvo aislada del mundo político, pero mantuvo una distancia crítica. Muchos de sus miembros participaron en la vida pública, llevando consigo una formación que los hacía incómodos para los poderes establecidos. Platón, sin embargo, insistía en que el verdadero impacto de la filosofía no se mide en victorias inmediatas, sino en la transformación lenta y profunda de las mentalidades. Durante décadas, la academia se convirtió en el punto de referencia intelectual para todo el mundo griego. Desde allí, Platón observaba el devenir de las ciudades con una mezcla de esperanza y escepticismo, convencido de que la educación filosófica era la única vía para evitar la repetición de las injusticias que había presenciado en su juventud. El filósofo invisible. A medida que la obra de Platón fue creciendo en extensión y profundidad, comenzó a hacerse evidente una paradoja inquietante. Cuanto más influyente se volvía su pensamiento, más parecía desaparecer él mismo de sus escritos, como si hubiera decidido retirarse deliberadamente del primer plano para que la filosofía no quedara asociada a una voz autoritaria, sino un proceso vivo, siempre inacabado, de búsqueda compartida. Platón escribió mucho,
pero nunca habló directamente en su propia voz. En sus diálogos, las ideas se despliegan a través de personajes que discuten, dudan y se contradicen, y a veces quedan en silencio ante preguntas que no admiten una respuesta inmediata. Incluso Sócrates, figura central de muchas de estas obras, no es presentado como un maestro infalible, sino como alguien que conduce a los demás hasta el borde del conocimiento para luego retirarse, dejando al interlocutor frente a su propia ignorancia. Esta estrategia literaria no fue un simple recurso estético. Platón desconfiaba profundamente de la escritura como medio definitivo del conocimiento, y así lo expresó de manera explícita en uno de sus diálogos más enigmáticos, el Fedro, donde compara los textos escritos con imágenes mudas que no pueden defenderse ni adaptarse a quienes lo interrogan. Para él, el saber auténtico no podía fijarse por completo en palabras, porque siempre corría el riesgo de ser malinterpretado, trivializado o usado sin comprensión. De esta desconfianza surgió una de las cuestiones más debatidas de la historia de la filosofía, la existencia de las llamadas doctrinas no escritas de Platón. Según testimonios de discípulos y comentaristas antiguos, en la academia se enseñaban ideas fundamentales que nunca fueron expuestas de forma sistemática en los diálogos, conocimientos reservados a quienes habían demostrado una preparación intelectual y moral suficiente. Entre estas enseñanzas se encontraría una concepción más técnica y abstracta del principio último de la realidad, expresada en términos como el uno y la diada indefinida, nociones que anticipan desarrollos posteriores del neoplatonismo. Platón parecía creer que ciertos niveles del conocimiento no podían comunicarse públicamente sin ser deformados, y que sólo el diálogo prolongado, cara a cara, permitía una verdadera comprensión. Este Platón invisible, casi secreto, contrasta con la imagen del filósofo sistemático que la tradición moderna ha querido construir. Lejos de ofrecer un sistema cerrado, Platón parecía preferir la indeterminación fecunda, un espacio donde el pensamiento permanece en movimiento. Incluso sus obras más maduras, como la República, terminan sin una conclusión definitiva, como si la ciudad justa, descrita allí, fuera más una orientación que un modelo realizable. Otro aspecto poco conocido es que Platón revisó y reorganizó sus diálogos a lo largo de su vida, y que no todos fueron escritos en el mismo periodo ni con las mismas intenciones. Algunos reflejan el entusiasmo juvenil por Sócrates, otros una madurez marcada por la experiencia política y el desencanto, y los últimos una complejidad técnica que sugiere que Platón escribía ya para un público muy específico, formado dentro de la academia. En este sentido, Platón fue considerado de que su legado sería interpretado, discutido y en muchos casos malentendido. Lejos de intentar controlar esa recepción, pareció aceptarla como parte inevitable del destino de la filosofía. Al desaparecer detrás de sus personajes, dejó espacio para que generaciones futuras dialogaran no sólo con sus ideas, sino también entre ellas, prolongando el debate más allá de su propia vida. Esta invisibilidad deliberada explica por qué Platón ha sido leído de manera tan distinta a lo largo de los siglos, como místico, como racionalista, como totalitario, como idealista, como precursor de la ciencia o como enemigo del arte. Cada época ha encontrado en sus silencios aquello que necesitaba, y quizá esa sea una de las razones de su permanencia. Muerte, legado y malentendidos. Platón murió en Atenas alrededor del año 347 a.C., cuando tenía aproximadamente 80 años, una edad avanzada para su tiempo, tras una vida marcada no por el recogimiento pasivo, sino por una actividad intelectual constante, sostenida hasta el final. Las fuentes antiguas no coinciden plenamente en las circunstancias de su muerte, y esta ambigüedad resulta en cierto modo apropiada para un filósofo que pasó su vida cuestionando la pretensión de la certeza absoluta. Algunos relatos afirman que murió tranquilamente durante una celebración nupcial, rodeado de música y conversación, como si su vida se hubiera extinguido del mismo modo en que había sido vivida, en diálogo con los demás. Otros sostienen que falleció mientras dormía, en el interior de la academia,
sin dolor ni dramatismo, dejando atrás una comunidad intelectual ya consolidada. Más allá de los detalles, lo cierto es que su muerte no fue percibida como una ruptura, sino como una continuidad, pues su obra y escuela estaban preparadas para sobrevivirle. La dirección de la academia pasó a manos de Spousipo, su sobrino, lo que subraya una vez más el carácter casi familiar de la institución. Sin embargo, el discípulo más célebre de Platón, Aristóteles, ya se había marchado, marcando una de las separaciones intelectuales más frecuentes de la historia del pensamiento. Esta divergencia no fue una traición, sino la prueba de que la filosofía platónica no aspiraba a la repetición, sino a la superación crítica. Con el paso del tiempo, Platón comenzó a convertirse en una figura casi mítica. Sus diálogos fueron copiados, comentados y reinterpretados primero en el mundo helenístico, luego en Roma, más tarde en el pensamiento cristiano, islámico y medieval, y finalmente en la filosofía moderna. Cada época proyectó sobre él sus propias preocupaciones, a menudo simplificando o distorsionando su pensamiento para hacerlo encajar en esquemas ajenos. Uno de los grandes malentendidos sobre Platón ha sido la idea de que despreciaba el mundo sensible en favor de un reino abstracto de ideas. Esta lectura, aunque extendida, ignoraba el hecho de que Platón estaba profundamente interesado en la educación, la política, el arte y la vida cotidiana. Su crítica no se dirigía a la experiencia, sino a la falta de examen crítico, a la aceptación acrítica de las apariencias como si fueran la última palabra sobre la realidad. Otro malentendido persistente es la acusación de autoritarismo, basada en interpretaciones simplificadas de la República. Sin embargo, Platón no describía allí un programa político listo para ser aplicado, sino una experiencia de pensamiento, una construcción ideal destinada a revelar las tensiones entre la justicia, el poder y el conocimiento. Leer estos textos como manuales es olvidar su carácter ideológico y provocador. Quizá el legado más profundo de Platón no residía en ninguna doctrina concreta, sino en una actitud, la convicción de que pensar es un acto moral, que la búsqueda de la verdad exige transformación personal y que una sociedad justa no puede construirse sin ciudadanos capaces de cuestionarse a sí mismos. En este sentido, Platón no fundó solo una escuela, sino una forma de vida intelectual. Es significativo que a pesar de su influencia inmensa, Platón nunca buscara establecer una ortodoxia, no dejó instrucciones finales ni testamento filosófico, permitió que su obra quedara abierta, expuesta a la crítica y al malentendido, como si hubiera comprendido que el pensamiento que pretende protegerse de la interpretación está condenado a la esterilidad. Hoy, más de 2000 años después, seguimos utilizando categorías que Platón ayudó a formular: verdad y opinión, conocimiento y creencia, alma y cuerpo, justicia y poder. Incluso cuando los discutimos o los rechazamos, seguimos dialogando con él. Tal vez esa sea la forma más fiel de honrar su legado, no repetirlo, sino continuar la conversación que él inició. Así termina la vida de Platón, pero no su influencia, porque mientras existan seres humanos dispuestos a preguntarse qué es lo justo, qué es lo verdadero y qué significa vivir bien, la voz silenciosa del filósofo invisible seguirá resonando, no como una respuesta definitiva, sino como una invitación permanente a pensar.